Bueno, una pregunta para iniciar. ¿Por qué ese bautizo de charlas sanas para un país enfermo? ¿Qué es lo que usted ha iniciado, arrancando por su ciudad, por Cali, y hoy viene a Barranquilla? Bueno, lo primero, Víctor, es que yo creo que el país necesita un trabajo de cultura política, de opinión pública ilustrada sobre los temas, porque el país también está enfermo de desinformación, de mentiras. Desafortunadamente tenemos una oposición que degradó mucho el debate público. No queremos decir de que no haya desacuerdos con los proyectos e iniciativas del gobierno en materia de políticas públicas, pero lo que ha habido aquí es mentiras y desinformación, que es lo que nosotros llamamos enfermedad, y queremos con estas charlas sanas construir una cultura política más argumentada y de mayor conocimiento sobre las propuestas que se discuten en el país. Bueno, y eso me parece bien importante porque si algo estimula la democracia es la sana deliberación. Yo creo que a eso tenemos que apostarle, incluyéndonos a nosotros los periodistas. Hay que apostarle a la deliberación en medio del respeto. Así es, en eso estamos, de eso se trata. Doctora, hay mucha desinformación alrededor de la reforma a la salud. Bastantísimo, completamente. Mira, por ejemplo, han dicho cosas como que lo que nosotros pretendemos es estatizar el sistema de salud, tema que es completamente falso, porque el sistema de salud tiene un 80% de clínicas y proveedores son privados, y eso no desaparece, eso continúa en la reforma a la salud. Han dicho que vamos a entregar los recursos de la salud a gobernadores y alcaldes, eso es completamente falso, por el contrario. Hoy gobernadores, alcaldes y clientelas políticas manejan varias de las EPS regionales, y por el contrario, lo que hace la reforma a la salud es centralizar esos recursos para pagarlo directamente a los hospitales públicos y a las clínicas privadas. Han dicho que vamos a volver al seguro social, eso es más que falso, porque el seguro social es lo que tenía, por ejemplo, Sanitas, o tiene hoy Sanitas, que es una integración vertical donde yo capturo billones de pesos de recursos de los colombianos y me contrato a mí mismo. Eso era el seguro social. El seguro social es lo que tenemos hoy. Entonces yo creo que sí es importante aclararle a la ciudadanía, porque lo que ha habido es una campaña de pánico, desprestigio, para que no avancen las discusiones en el Congreso. Sigue usted. ¿Qué hay, qué hay de la reforma que usted impulsó, doctora Carolina, a la reforma, al articulado que ya fue radicado y que comienza su discusión en el Congreso? Bueno, Irto, la reforma que yo radiqué surtió un proceso de modificaciones a partir de unos acuerdos que se generaron con el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Yo llevé a cabo esas modificaciones, se mantuvieron las esencias de la reforma, yo diría que se mantuvo un 70% y un 30% hizo parte del acuerdo, y lo que presenta hoy el gobierno nacional, después de la desafortunada decisión de 9 senadores de la República de hundir la reforma sin ni siquiera darle debate, es que el gobierno llega a un acuerdo con los gremios de las EPS, firmado por el presidente de la República, trabajado en el Ministerio de Salud con las EPS, y lo que se hace es acotar ese acuerdo, que eran más de 150 artículos, a 49 artículos, donde se mejora la redacción, se aclaran temas y se deja estrictamente aquello que tiene que pasar por el Congreso. Pero en esencia es el acuerdo aprobado por la Cámara de Representantes con las mayorías de los partidos políticos. Uno creería, doctora Carolina, que el ambiente ha cambiado y pensaría que la reforma pudiera pasar. Claro que sí, porque la crisis avanza, y la crisis no avanza como dice la oposición porque el gobierno la haya propiciado. Es que esta crisis viene hace muchos años. La Corte Constitucional en el año 2008 advirtió: el sistema va mal. La Contraloría General de la República en el año 2014 dijo: el sistema está en un desfalco, hay un déficit, hay un vacío. Las superintendencias de salud de Duque, del propio Juan Manuel Santos, estaban advirtiendo: estamos entregando billones de pesos de los colombianos a entidades que no cumplen indicadores mínimos para manejar billones de pesos de los aportes de los impuestos de los colombianos y las cotizaciones. Es decir, ya llevamos por lo menos 2 décadas que este sistema debió ser reformado, y como se ha pospuesto esa reforma por la defensa de intereses particulares y negocios, pues el sistema está llegando a sus estertores. Los únicos que pueden parar esta crisis para iniciar una transición es el Congreso de la República. No le cabe la responsabilidad a nadie más, sino al Congreso de la República. Sigue. Doctora Carolina, hablemos de temas políticos. Mucha gente está agitando banderas para que usted esté en línea presidencial.
¿A usted le disgusta? ¿Ese tema le llama la atención? Víctor, vea, esto todavía está muy temprano para dar esa discusión. Yo creo que hay que dejar gobernar al presidente Gustavo Petro, que apenas está un poco más adelante de la mitad de su periodo. A mí sí me han hecho, digamos, como ese tipo de propuestas. Yo estuve en una suerte de consultas ciudadanas en las regiones para ver cuál es la posibilidad de mi futuro político, pero por lo pronto aquí hay una discusión que hay que zanjar, no solamente para el pacto histórico, sino para la democracia en el país, y es cuál va a ser el futuro del partido unitario que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Y eso va a depender mucho de cuál va a ser el futuro de la reforma política que presentó el gobierno nacional recientemente en el Congreso de la República, que va en el sentido correcto, es incompleta, pero va en el sentido correcto de definición de listas cerradas democráticas por consultas internas, eso para todo el sistema político. Ahí hay unos faltantes, como por ejemplo la financiación pública del sistema electoral y las competencias, para evitar que entonces sea Odebrecht y el narcotráfico o las EPS de manera ilícita quienes elijan a los congresistas. Entonces estamos dependiendo de muchas variables, tanto en el espectro progresista como en el espectro del Congreso de la República. Tanto como los partidos de oposición hoy, como de partidos afectos al gobierno, casi todas las candidatas son mujeres. ¿Es el tiempo de una mujer en la presidencia de Colombia? Pues yo creo que hay mayores condiciones en este momento, hay un viento de cola muy importante por la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum. Va a haber unas elecciones en los Estados Unidos donde también pues hay posibilidades de que Kamala Harris pueda ganar. Si Kamala Harris gana, pues eso genera un viento de cola sobre toda América Latina para que sea una mujer. ¿Qué le convendría más al país, doctora Carolina, que ganara Kamala Harris o que ganara Trump? Pues desde el punto de vista de la política internacional, las diferencias no son muchas realmente. Yo veo que allí los contrastes entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano son muy pequeños. Quizás la única diferencia es frente al tema de Ucrania. Trump se ha mostrado más partidario de paralizar y no seguir acompañando la guerra de Ucrania, asunto digamos que conviene al mundo entero. Acordemos todos los problemas que nos ha traído la guerra de Ucrania a nosotros, porque nosotros importamos, por ejemplo, fertilizantes y abonos para el campo que provienen de Ucrania, y a partir de esta guerra, pues estos se han encarecido, han escaseado, y eso ha afectado mucho la política agraria, la economía agraria en Colombia. Entonces ahí habría como una pequeña diferencia, pero digamos en general no hay mucho contraste hoy entre el ala del Partido Demócrata que se enfrenta al Partido Republicano. Es decir, en lo que tiene que ver con las relaciones políticas de Estados Unidos y Colombia, no habría mucho cambio indistintamente de quién ganara. Sí, yo veo que de pronto hay un estado profundo, un régimen, un estado profundo en los Estados Unidos que mantiene una posición más o menos, digamos, similar en la región. Entonces yo vería, digamos, como que los cambios no serían muy sustanciales. En el partido de gobierno tiene muchos afectos que aspiran a que usted sea la candidata. Como te digo, estamos en un proceso de consulta ciudadana y también estamos... Bueno, esperan las reglas de juego, ¿no? Claro, porque es que eso no está claro, no están ni las reglas del juego claras para todo el sistema, para todos los partidos políticos de acuerdo a la reforma política, ni tampoco están las reglas de juego del partido unitario que ha orientado el presidente Gustavo Petro y la Asamblea de la Colombia Humana. O sea, como quien dice, si usted le dicen sí, usted va, y si le dicen no, no va. Pues es que esto se trata de una lucha política y ciudadana. Es la ciudadanía y el pueblo colombiano quien finalmente define a través de unas reglas del juego quiénes son los candidatos. Sí. Volvamos al tema de reforma a la salud, doctora Carolina, que creo que es un punto central y donde hay una expectativa. Creo, insisto, que se ha despolarizado un poco el asunto y que habría un ambiente ciudadano y político como más, digamos, más maduro para aceptar que evidentemente el país requiere de reforma. Por ejemplo, yo creo que ciudadanamente la gente sabe que muchas EPS despilfarraron, se robaron la plata, pero también la gente quiere, por ejemplo, cambios sustanciales en las EPS que han sido intervenidas. Exactamente, yo creo que las EPS que están intervenidas tienen que tener un manejo distinto. Ya es hora de que haya un tablero de control público
sobre la ordenación del gasto, los pagos y los contratos que las EPS intervenidas están manteniendo con clínicas y hospitales como un principio de transición y transparencia. Aquí no se puede sostener la lógica de las coimas, los intermediarios de cobros, de pagos de EPS a clínicas y hospitales, y eso se acaba con un tablero de control y una plataforma pública que ya debería estar disponible en este momento para que eso no ocurra. Yo hago un llamado a la ciudadanía a que si conocen de actos de corrupción sobre las EPS intervenidas, esto debe ser denunciado y que caiga el peso de la ley sobre quienes insisten en la corrupción con los recursos públicos de la salud, pero eso es un intolerable en cualquier sector público del país. Sigue siendo su principal contradictor Gaviria, ¿no? Sí, yo creo que hay ahí como varios contradictores. Yo creo que hay dos grandes contradictores a todo el proceso reformista en Colombia, que es Cambio Radical y el Centro Democrático, en cabeza de sus dos líderes, y por supuesto Alejandro Gaviria, digamos que es independiente, pero que es un opositor férreo que coincide con Cambio Radical y Centro Democrático en esta discusión. Doctora Carolina, en términos castellanos, ¿qué significa esto de un tablero de control público para las EPS intervenidas? Porque creo que el país está esperando resultados y que esto no sea un proceso eterno. Yo creo que hay que ponerle también límites a ese asunto. Lo primero que tenemos que decir es que las intervenciones no las generó este gobierno. En Colombia iniciamos con 158 EPS, ahorita tenemos 29, es decir, se han intervenido y liquidado más de 100, y eso demuestra que el sistema y el diseño institucional de la Ley 100 es fallido. Pero dado, digamos, los principios y valores democráticos de este gobierno, un tablero de control que es que hoy, Víctor López, acá en la mesa de trabajo nos podamos conectar, por ejemplo, a la EPS Sanitas y podamos encontrar en sus páginas cuáles son los contratos que se están haciendo, con qué clínicas y hospitales, cuánto se está pagando y en qué fechas específicas se van a hacer los respectivos pagos, cuáles son las tarifas que se están manejando en esos contratos. Esos contratos deben ser públicos porque allá hay un manejo de recursos públicos, y lo que permite que se publiquen fechas de pagos es que una de las formas de corrupción y clientelismo son aquellos que cobran coimas por tener información privilegiada del Estado, del gobierno, de la Superintendencia de Salud para gestionar pagos. En el momento en que tú publiques las fechas, generes unos criterios ecuánimes e igualitarios y publiques los contratos, se acabó el clientelismo y esa corrupción. Y eso puede transparentar el proceso y además generar confianza ciudadana. Exactamente, y eso ya lo debería estar haciendo la Superintendencia de Salud, ya lo debería estar haciendo. ¿Este modelo se parece a cuál en qué país, doctora? Pues obviamente nosotros duramos 10 años estudiando los mejores sistemas de salud del mundo para poder hacer esta propuesta, la institucionalidad colombiana, porque evidentemente es muy distinto, pero este es el modelo de la mayoría de países de salud del mundo. Es decir, no hay ningún sistema de salud del mundo donde un Estado haya concebido entregarle su segundo presupuesto general de la nación, más las cotizaciones de los trabajadores, que este año son 92 billones de pesos, casi el 7% del PIB, a 158 entidades particulares para que las manejen de manera privada. Eso no existe en ninguna parte del mundo, eso genera escozor, genera inclusive en miembros del Banco Mundial, de Europa, del mundo entero. ¿Cómo fue que Colombia llegó a esto? Pues efectivamente eso es un foco que hace muy fácil el desvío de los recursos públicos de la vida de los colombianos, que nos ha costado vidas, porque esto cuesta vidas, cada peso que se pierde cuesta una vida en Colombia. Ya hay un estudio del Instituto Nacional de Salud donde muestra que en una década hubo más de 300.000 mortalidades evitables por el sistema de salud. Teníamos 158 palacinos. Exactamente, es una situación porque es que es un manejo privado, así la EPS tenga una naturaleza pública, como por ejemplo la nueva EPS que es mixta, lo que le ordena la ley es que eso lo manejan privadamente, es decir, después de que el Estado entrega toda esa plata, de ahí en adelante no lo sabemos. Por eso yo insisto en el tablero de control. Los colombianos ya tenemos que conocer esos contratos porque son nuestros recursos. Aquí no hay inversiones de capitales privados ni nada de eso. Son recursos de los colombianos que tienen que ir al cuidado de la vida, no a negocios. ¿Qué es mejor, estar en el Ejecutivo o estar en su yeré, que es la deliberación, doctora Carolina? ¿En qué se siente mejor? No, yo creo que en las dos instancias, Víctor, pues porque en todo caso el Ejecutivo detenta el poder de acción, el poder de ejecución tiene una influencia mucho más grande del Ejecutivo,
pero evidentemente tú sabes, tú me conoces desde la pandemia, que esta ha sido pues nuestra lucha desde hace mucho tiempo. Estemos desde donde estemos, vamos a seguir defendiendo la vida de los colombianos, la honestidad en el manejo de los recursos públicos de la salud. Entonces ese será siempre mi papel como médica, como ciudadana, donde esté. Siempre fue combativo ahí desde las redes, ¿no? Combativa la oposición. Ustedes fueron testigos de todo lo que hicieron 24/7, generando todo tipo de mentiras, tergiversaciones. Inclusive me sacaron hasta 2 portadas donde dijeron que la reforma a la salud no avanzaba porque yo obstruía, porque yo estaba obstaculizando, cuando la realidad es que el acuerdo que votó la Cámara de Representantes fue el que yo acordé, y en este momento estamos sobre las bases del acuerdo que adelanté con los partidos políticos en el Congreso de la República, porque por supuesto que sabemos que no se podía aprobar el 100%, pero se mantuvieron las líneas esenciales para resolver el problema que tenemos que resolver, que es un problema de opacidad, corrupción con los recursos públicos de la salud y de inatención del pueblo colombiano. Carolina Corcho es forística, Pacho, forística, a ella le gusta el foro y la deliberación. Creo que la definí adecuadamente. También, así es. La deliberación nos debe gustar a todos los que ejercemos la ciudadanía en una democracia. En estos foros, estas charlas, va a explicar usted todo lo que el tema de la reforma a la salud. Exactamente, la idea es explicar el nuevo proyecto de ley que radicó el gobierno nacional, cuáles son los alcances, cuáles son las nuevas propuestas de la sociedad civil y conversar alrededor de algunas otras políticas públicas. Siempre en el público surgen otras preguntas. Yo llevo ya varios meses dedicada a trabajar otros temas del país porque yo hice parte de algo que se llama la Agenda de Transición Democrática, donde estuvieron 65 investigadores de este país para contribuir con el desarrollo del programa de gobierno de Gustavo Petro. Entonces he estado en cursa en varias discusiones, no solo en la reforma a la salud. Y va a estar en su ciudad. Bueno, doctora, queremos... Sí, diga, Víctor, siga. No, agradecerle, sabemos que tiene bastante agenda de medios, agradecerle la especial deferencia de estar con nosotros temprano y vamos a verla personalmente, doctora Carolina. Bueno, Víctor, siempre muy agradecida contigo, pues y un saludo y un abrazo a tu audiencia que volvemos a encontrar el día de hoy. Así será.